siempre vuelvo. Compadres, hermanos, parientes y amigos, disfruto el regreso. Fiestas patronales, carnaval, fin de año, cumpleaños del pueblo. Empanada, vino, diversión y joda, todo es el reencuentro. Santiago querido, Santiago añorado, como dice Pedro. Larga es la distancia, pasa y pasa el tiempo, pero más te quiero. Allá tengo todo, no me falta nada, pero extraño esto. Amigos, infancia, mis seres queridos, mi añorado pueblo. Ay, mi Santiago, te lo espero, cuando te quiero. Se va la primerita. Aunque me falle la voz, aunque me tiemblen las manos, siempre agarro la guitarra y le canto a mi paisano. Cuando me siento muy triste, junté una viralita y así limpita me voy y le canto las telecitas. Si estando lejos del pago, mi corazón vuelve sueña, tomo la guitarra y canto la nostalgia santiagueña. Vida, la chacarera, gato, samba y escondido, son cantares de mi tierra, nunca jamás se han perdido. La que falta. Si la alegría en mi pecho de gusto está desbordando, dragueándola siempre alegre, me paso el día cantando. Siempre alegre. Si mi alma decepcionada, triste suspiros exhalan, suave me pongo a cantar en la copla de la vaguada. Aguadita vieja. Cuando yo cruzo el salao, recuerdo la cachimayo, y si voy bordeando el dulce en tono a mi quimayo. Son cantares de mi tierra para comenzar bailando y terminarse el canal para la viralita cantando. Ven ustedes sin que los llamen. Bueno, toque una chacarera si no quiere que los espalde. Vamos con la primera. Tanto ruido hace la gente por el petizo fantasma. Si se topa con mi suegra se le va a acabar la fama. Dicen que a un conductor se le sentó en el pescante. Falta que el gobernador en la y también me lo espante. Un guapo salió a buscarlo por los ranchuetas la pozo. Al otro día lo hallaron disparando por Guaycondo. Bueno, hay una con el petizo que no respeta las ganas. Si el jefe no lo detiene, seguirá siendo macana. Epa, pare. No es cuestión de seguir cantando. ¿Qué le parece, mi ñaña? ¿No nos estará escuchando? Ave María y José, yo ya estoy medio asustada. Asustate nomás. Peor va a ser la espantada. ¿Qué le parece, hermanito Miguel? Canta nomás, Juanita. El petizo no es salteño. Y si no es tucumano, hay ser un santiagueño. Y vamos con la segunda. Y si por casualidad la mujer viene melliza, uno se parece al padre y el otro igual al petizo. Viuditas y solterona ya no cierran las ventanas, deseando estar la visita de algún petizo fantasma. Dicen que es peludo y chueco, jorobado y cabezón, pero que nadie lo culpe a los hermanos Simón. Bueno, hay cura con el petizo que no respeta las canas. Si el jefe no lo detiene, seguirá siendo macana. Muy bien. Ahí estamos compartiendo la música con Juanita Simone. Muy buenas tardes, ¿cómo están? No sé
quién anda por ahí, así que todavía no preparé el teléfono, pero bueno, para saber quién nos está acompañando, ¿eh? Después de una semana de no estar en la radio, de no compartir con ustedes, pero sí compartir allá en Santiago del Estero, con amigos, sobrinos, hemos compartido días lindos, che. Eh, no ha hecho, no ha llovido, tierra para seguirlo ahí, ¿eh? Pero bueno, pasaron días nublados, así, nubladitos, cálidos, pero miércoles parecía que se viene la tormenta. En un ratito la nube se iba para otro lado, che. Mucha sequía ahí en nuestro pago. La verdad que es triste, ¿no? Ver las plantas, ¿no? Con la necesidad de agua, ver las plantas o los algarrobos, ¿no? Con las flores, en donde todos ustedes conocen, ¿no? La flor de la algarroba, y que se esté secando y cayendo, ¿eh? Por la sequía. Realmente, porque todavía mucho calor no hace, pero hay una sequía terrible, muy terrible para, para soportar, ¿no? Las plantas en estos tiempos de viento fuerte, este, esa cosa de todo seco, todo seco, pero así es todos los años, tampoco nos tenemos que asustar mucho, que no, porque lamentablemente Santiago del Estero no solamente sufre esta pandemia, sino sufre un montón de cosas, un montón de cosas. Pero bueno, siempre nos gusta ir, siempre nos gusta compartir. Tal vez la parte fiera es cuando, bueno, por esas cosas de la vida uno tiene que volver porque tenemos la familia, tenemos nuestra casa aquí en Berazategui y hay que volver, ¿no? Hay que dejar nuestra tierra y no terminamos de llegar y capaz que ya estamos con ganas de volver, ¿no? Esa cosa rara que tenemos nosotros con, con Santiago del Estero, ¿no? ¿Será que porque hemos nacido, porque nos hemos criado, porque, bueno, la vida quiso que vengamos para estos pagos, en busca de trabajo, de bienestar, de mejorar la calidad de vida y bueno, después vamos a seguir compartiendo, ¿no? La charla porque es hay un montón de cosas, un montón de cosas que me gustaría charlar, comentar con ustedes y que ustedes también participen, me puedan dar los puntos de vista, qué les parece, ¿no? Porque a todos nos gusta ir a Santiago, ¿no? Y bueno, cada uno ve, nosotros somos visita nomás. Los que tienen que vivir allá, ¿no? Y padecer un montón de cosas, no sé si ya, aunque la gente como que está acostumbrada, che, me da esa impresión, ¿no? A vivir como se vive. Cada uno, el que quiere estar mejor, está mejor, ¿eh? No es que esté todo mal. Le vamos a contar por dónde anduvimos, le vamos a contar qué hicimos. Anduvimos por varios lugares, incluyendo, por supuesto, Atamiskin, donde, bueno, nosotros tenemos nuestro terreno, nuestra casa, que estamos haciendo.
Y bueno, también anduvimos por ahí visitando amigos, que también les vamos a contar, ¿eh? Vamos a escuchar un chamamecito. A ver. La marca chamamecera, ¿eh? Cuando vuelvo a mi pueblo y veo la vieja tapera, el rancho alegre que fuera, donde pasé mi niñez, me transporto en el tiempo y es como un sueño real. Si tan solo de pensar me invaden los recuerdos, ya no existe la enramada donde mi padre ensillaba, mientras mi madre acarreaba el amargo cimarrón. Tampoco está el redomón que canseaba en el palenque, y se escucha el estridente canto de aquel cardenal. Si hasta el viejo Paraizal y el solitario algarrobo mañoso, donde soñé cuando mozo, se mueren de soledad. El malezal va cubriendo el amplio patio barrido, le va ganando el olvido al hermoso lugar aquel, y solo queda de hacer el palenque y la cantera que mi padre construyera con sus manos encandecidas. Por eso cuando vuelvo a mi pueblo me dan ganas de desandar el camino para torcer el destino y no volver a quedarme solo. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver si me escuchan ahí, che. Porque estoy teniendo, me parece, algunos problemas con el micrófono. Y yo no... Y a ver, vamos a parar ahí. Porque... Hola, hola. Díganme si me escuchan, porque bueno, estamos teniendo problemas con el micrófono. No sé qué le habrá pasado. Pero bueno, ahora esperemos poder solucionarlo, ¿eh? A ver, ahí. Pasa que ahí sale muy fuerte la música también. Pero bueno, aquí estamos, ¿eh? La marca chamamecera, arrancamos ahí también, escuchando Mi Vieja Tapera. ¿Quién anda por acá? Vamos a ir mirando. Cristina Benavides, buenas tardes. José Pogonza, buenas tardes. ¿Qué cuatrellaron? Unos cuantos cuchi, dice, te vi dándole al diente. Hemos comido, claro, cuchis. Mira, no faltó nada, ¿eh? No faltó nada, hasta empanada de conejo, chivito. Y bueno, fuimos haciendo en ese orden el sacrificio, ¿no?
Ya que anda por ahí José Pogonza y estamos escuchando la marca Chava Mesera, escucha escucha Horno de Barro, ¿eh? Le dicen a Pogonza. Ten cuidado, compañero, que si tienes mujer linda, los amigos sobrarán, los asados y las barras seguro no faltarán. La bebida en vaso grande, ni lo dudes te darán. Tus horarios de trabajo, de memoria lo sabrán. Por eso te digo, amigo, y te doy este consejo. Antes que te hagas viejo, mejor tomarte el carro, que como el horno de barro, vivirás siempre guardiado. Hola. Muy bien, ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, estamos saliendo por ashwaminsky.com.ar, la radio por internet, y también estamos saliendo por el Facebook. Bueno, mientras charlamos un poquito, y bueno, ahí se viene más que un loco, ¿no? Bueno, ahora lo vamos a escuchar completo, porque, bueno, ahora sí, ahora me escucho bastante bien, ¿eh? Porque no sé qué, parece que me ha extrañado, che, la radio, porque estoy notando algunas cosas que no estaban bien. Bueno, vamos arreglándolo de a poco aquí cuando estamos en vivo, ¿no? Ahí estamos compartiendo la marca chamamecera. Hemos compartido con algunos changos, algunas guitarreadas. Hemos compartido con los changos que hacen milongas, payadas. Realmente es muy lindo, che, muy lindo poder compartir con changos jóvenes, ¿no? Que hacen esta clase de música que antes era surera, y ahora en Santiago, los changos improvisan, cantan milonga, hacen floreo, hacen unas payadas terribles. Realmente muy lindo, che, muy lindo lo que hacen ellos, ¿no?
Porque, claro, el maestro Lázaro, ¿no? Es tal vez el que ha promovido, ¿no? Como nadie, esta música en Santiago del Estero. Y bueno, mucha gente lo sigue, y lo toma como referente, a don Lázaro, ¿no? Y bueno, eh, hemos compartido ahí, con el Machi Almeida, con Miguel Ponce, unas terribles payadas ahí, che. Muy lindo, ¿eh? Muy lindo. Eh, si algo estoy contento y conforme de la forma que el santiagueño te recibe, que no, ¿eh? Santiagueño te recibe de una manera increíble, enseguida nomás, él ya tiene para comer, ya tiene para tomar unos mates, ya tiene, si ya te ofrece que querés quedarte, ¿eh? Una cosa, un corazón, ¿no? Un corazón increíble, increíble de la muchachada, ¿m? De la muchachada, santiagueña, hombres y mujeres, realmente orgulloso de dónde vengo, porque, bueno, me hacen sentir así, ¿no? Algunos los conocía, otros no, ¿no? Y sin embargo, el santiagueño es como si te conociera hace mucho. A ver quién anda por acá, che, vamos a ir mirando, vamos a ir mirando, vamos a ir mirando. Eh, ¿Qué cuatreriaron? No, chango, allá te regala. Y si no hay, bueno, tienes que salir a buscar, comprar y si querés, porque bueno, lamentablemente esto de la sequía, ¿eh? Hace que los animales tampoco estén bien, ¿eh? Aldo Díaz, Juan, saludo desde Mardel, un abrazo. Mi amigo Vitu Barraza. Saludos para Ashpamishki, ¿eh? Vitu. Bueno, Vitu, esta semana, no sé qué día, porque bueno, hoy estamos retomando las cositas nuestras, las actividades nuestras, y, y esta semana vamos a estar haciendo, una charla, ¿no? Porque nosotros, queremos para la segunda quincena de octubre, comenzar o tener el primer encuentro con Vito Barraza, a todo aquel que quiera aprender nuestra lengua quichua, ¿m? O que quiera venir a escuchar. Bueno, yo siempre tengo el mejor de los respetos, por Vito Barraza, porque considero que es uno de los que saben enseñar, ¿no? No cualquiera puede enseñar y explicar y escribir y todas esas cosas, ¿no? El Vito tiene un nivel académico muy importante, enseña en las universidades, hace giras y bueno, es un referente de nuestra lengua quichua, muy importante, ¿no? Por eso lo queremos tener nosotros en el círculo, así que bueno, ya, ya vamos a ir, seguramente para antes el miércoles, ya vamos a tener, la publicidad, en el Facebook, para que el que se quiera anotar se anote y así podamos ir organizándonos para la segunda, quincena de octubre. Ya vamos de- tiene que haber por lo menos 10, 15, 20 alumnos para que pueda venir Vitu. Vitu viene de lejos, entonces, para que, bueno, tenga sentido el viaje, ¿no? Así que de eso se trata. Así que ya vamos a estar mucho más activos en las redes para que, bueno, el que quiera anotarse y el que quiera venir, a aprender quichua, pueda venir al Círculo Santiagueño. A ver, parece cuando quieras, vos. Te voy a denunciar a YouTube por no cumplir con el programa. Enrique Barnuera. Igual, vos sabés que,
Por ahí nomás me suspende un poco YouTube, pero ayer mientras veníamos, ¿no? Hicimos un vivo en la ruta 34 y los desgraciados de Facebook me habían silenciado la mayor parte, ¿no? Veníamos escuchando a Sachamanta. Me lo habían silenciado, pero déjense de joder, ¿no? Norma Mancilla, hola, ¿cómo te va, Juan? Abrazo grande para vos y Blanquita, de parte de Tomasa y mío. Bueno, ¿cómo estás, Norma? Jorge el de Guizamón, tiburón querido, ¿cómo andas? Un gran presentador, el Jorge el de Guizamón, le mando un abrazo grande. Así te reciben porque sos amigo mío. Y bueno, querido hipo, tonto. Mira si iba. Chango, nos hemos comportado pues ya demasiado. Jugamos al truco tomando seco. En serio. Meli Vega, buenas tardes. Lilia Portillo, ¿cómo estás? Sebastián Ledema, muy buenas tardes. Marta Herrera, ¿qué tal Purinqui? Tomando mate con poleo en esta tarde fría. A ver un guairamullo para calentar la tarde, dice la Marta Herrera. Bueno, ahí vamos a ir buscando un guairamullo, che. Así podemos. Miércoles que hay tierra, chango. Tata Dios no quiere hacer llover, no sé qué le pasa, che. Mucha tierra hay por donde vayas, ¿eh? Bueno, estuvimos ahí por Atamisqui, en Atamisqui también estuvimos con la barra chabamecera, ahí con el Matías Zarco, hemos andado haciendo unas filmaciones ahí para el conjunto, bueno, ellos no pudimos encontrarnos porque también ellos estaban tocando en el Rincón de la Empanada y igual con Matías hemos compartido ahí un guisardo. Y bueno, estuvimos con los otros changos también del grupo de ahí. Y bueno, están trabajando mucho. La barra chabamecera, le está poniendo mucha onda a Matías, ¿no? Y bueno, se está haciendo conocer y bueno, está empezando a trabajar bastante bien. Así que bueno, mi deseo, por supuesto, de que le vaya muy bien a ese chango joven, poniéndole pila al chamamé tropical. Bueno, después estuvimos por Brea Pozo, también, que después les vamos a ir contando, che. A ver, estamos escuchando unos chamaquitos, historia de un niño pobre, vamos a escuchar ahora La Marca Chabamecera. Ahí lo estamos viendo. Inocente capuchito fluorescente, tu pecado fue la sal de jugar. Hace poco que apagaste una velita, tu mirada reflejó felicidad. Pues tu vida, aunque corta, vida pobre, tu mamita siempre tuvo que luchar para darte el ansiado pan diario. Muy solito te tenía que dejar y tu brazo estaba junto a la orilla de una excavación.
donde tú jugabas muy tranquilamente sin ningún temor. Pero un día lluvioso tu cuerpito tierno desapareció, bajo de las aguas en lo más profundo de la excavación. Inocente capullito fluorescente, tu pecado fue las ansias de jugar. Hace poco que apagaste una velita, tu mirada reflejó felicidad. Fue tu vida, aunque corta vida pobre, tu mamita siempre tuvo que luchar para darte el ansiado pan diario. Muy solito te tenía que dejar y tu brazo estaba junto a la orilla de una excavación, donde tú jugabas muy tranquilamente sin ningún temor. Pero un día lluvioso tu cuerpito lleno desapareció, bajo de las aguas en lo más profundo de la excavación. Bajo de las aguas en lo más profundo de la excavación. Muy bien, ahí. Historia de un niño pobre se llama. Si les gustó, recuerden, Historia de un niño pobre. Hermoso, ¿no? Hermoso tema, ¿no? Pero bueno, muy sentido el título y todo eso, ¿no? También, a ver, ahí vamos, después vamos a escuchar, ahí estoy viendo que también tienen un poco de folclore, ¿eh? A ver, por acácito nomás está, acá está. Escuchá, Marta.
Ahí está, ahí está, para Marta que quería calentar las tabas, che. Néstor Garnica, impresionante que no, impresionante Néstor Garnica, realmente, para, para calentar las tabas, ¿no? A ver, bueno, ahí le habíamos dedicado el Vitu, por ahí tenemos lo que nosotros queremos que para que ustedes también puedan aprender cosas en el círculo santiagueño de nuestra lengua quichua. Amílcar Díaz Bravo, ¿cómo andas, chango? También lo estuve visitando ahí en Maco, así como de pasadita nomás, pero bueno, no. Pudimos estar un rato en la casa y charlar, ¿no? Charlar. Que después vamos a escuchar también algo de Amílcar Díaz Bravo, para que ustedes sepan, de quién estamos, de una voz muy conocida, muy conocida dentro de lo que es la música. Por acá miraba los saludos, cómo los que van a aprender cuando vayan al taller de Quichua en el Círculo Santiagueño. Vamos a aprender los saludos de encuentro en lengua quichua. Preguntas en singular. Imaina Purinki, ¿cómo andás? ¿Cómo anda? Imaina Pacarinki, ¿cómo has amanecido? Imaina Chisianki, ¿cómo has pasado el día? Imaina Rizunki, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? Imaina Kausanki, ¿cómo vives? ¿Qué tal vives? En plural. Imaina Purinchis o Purinkish, ¿cómo andan? Imaina Pacarinkichis o Pacarinkish, ¿cómo han amanecido? Imaina Chisiankichis o Chisiankish, ¿cómo han pasado el día? Imaina Rizunkichis o Rizunkish, ¿cómo les va? Imaina Kausankichis o Kausankish, ¿cómo viven? Imaina Kausaskankichis o Kausaskankish, ¿cómo saben vivir o cómo suelen vivir? Ahora veamos las respuestas. Ayilla o Ayillata, bien, bien nomás. Chaina, Chainaya, así nomás, más o menos. Mana Ayita o Mana Ayit, no bien. Ancha Sumaj, muy bien, bello, hermoso. Bueno, esta es una de las, de cosas que se pueden aprender, ¿no? La forma de saludar, los colores, los números, palabras así común, se pueden ir anotando pensando que bueno, es una forma de aprender nuestra lengua quichua. Alfamishki.com, la radio santiagueña, desde Berazategui al mundo. Empanadas santiagueñas, venta de empanadas de carne al horno y fritas. Únicamente por pedido. Comunicate con nosotros al 11 33 02 22 58 o también al 11 26 67 66 59.
También recibimos tu pedido para cumpleaños o cualquier tipo de eventos. Aceptamos Mercado Pago. Empanadas santiagueñas. Muy bien, ahí están las empanadas santiagueñas que hace Blanquita, que hace Cami, que hace Flor, para todos los días, eso no es que hacemos los fines de semana, sino todos los días pueden encargar para cumpleaños, para lo que quieran, ahí por ahí estaba el teléfono, después vamos a ir cambiando un poco la forma de hacer publicidad, para que ustedes vean quiénes nos apoyan. Vamos a ir mostrándole las publicidades que tenemos. Queremos más publicidades para poder sostener, mantener y crecer con la radio, ¿no? También otro que nos auspicia, Bicicletería El Rayo. Bicicletería El Rayo. Pinturas, soldaduras, repuestos en general, accesorios de competición, ventas de bicicletas nuevas y usadas. Y atención, atención. Tenemos plan canje. Entrega tu bici usada y llévate una nueva o una reacondicionada a nueva. Por consulta, llamanos al 11 49 49 32 69. O acércate, estamos en Avenida Italia, entre 149 y 150, a 5 cuadras del Bajo a Nivel. Bicicletería El Rayo te espera. Bueno, ahí vamos a estar compartiendo con Amílcar Díaz Bravo, en el que estuvimos charlando, que estuvimos compartiendo en su casa, allá en Los Pagos de Maco, Trunquita y Ser. Cada arruga de mi frente habla de un tiempo vivido, sí por gozado, sí por sufrido. El hombre para el trabajo, la mujer a la cocina, pobre el hombre, qué desgracia, si la mujer lo domina. Con el caballo cansado, a tu ranchito me atraco, puede ser que encuentre cama, asado, vino y tabaco. Con mi vino y con mi perro, donde quiera me acomodo y preparo la garganta a cantar de cualquier modo. Siempre tuve mucha suerte con las mujeres sin dueño, porque soy dulce y caliente como mate santiagueño. ¡Qué chacarera, Juan Carlos! Quien busca el aplauso fácil no se detiene ante nada, comienza en amor y que termina en la payasada. Cuando salgo del boliche, después de tomarme un vino, se me hace que soy un zorro, troteando por el camino, con mi vino y con mi perro, donde quiera me acomodo y preparo la garganta para cantar de cualquier modo. Muy bien, Amílcar Díaz Bravo, A ver cómo suena ese remedio. Remedio pide mi mal, el vivo sufriendo de amor. No importa que sean amargos, quiero calmar mi dolor. Soy corazón enfermo y sufrido por los desengaños de amores perdidos. Muy triste
de tu pecho es lo que más quiero. Te iré a buscar por donde te has ido, en qué árbol habrá posado, en qué rama está tu nido. Remediar quiero mis males con recetas de tu amor. De los yuyos que me ofrecen no sé cuál es el mejor. Tu corazón, tu amor, tu esperanza, tus ojos, tu beso, tu suave fragancia. Dicha y querer anhela mi pecho, me muero por verte, no sé qué me has hecho. Te iré a buscar por donde te has ido, en qué árbol habrá posado, en qué rama está tu nido. Ahí está, ¿eh? Don Amílcar Díaz Bravo compartiendo la música aquí en ashpamishki.com.ar. Estamos saliendo por la www, repito, ashpamishki.com.ar. La radio santiagueña. Si se corta por acá, por el Facebook, usted pone www.ashpamishki.com.ar ahí en Google y nos escucha, ¿eh? También puede bajar la aplicación. Salimos las 24 horas con la música nuestra. También por YouTube, también salimos por YouTube, así que bueno, los que quieran escuchar en YouTube, ahí van a encontrar un montón de videos y todo eso, ¿no? Así que ahí escuchamos algo de Don Vito Barraza, les decía que van a tener la posibilidad de la segunda quincena de octubre, ya de entre mañana y pasado, vamos a poner para que, bueno, se vayan anotando, los que quieran participar, para que se vayan anotando. Así que, bueno, de eso se trata. Así que los estoy invitando a todos, por supuesto, a todos que quieran participar de esto, para que, bueno, podamos llevar adelante lo que es el taller de Quichua. También nos acompaña con la publicidad Negrito, Negrito Viajes y Encomienda. Gracias por elegir el Negrito Viajes. Gracias por elegir el Negrito Viajes. Viajes y encomienda a la provincia de Buenos Aires. Pasamos por Rotonda Alpargatas, Cruce Varela, Rotonda Busaco, Lavallol, San Francisco Solano, Monteverde, Cruce de Lomas de Zamora, Rotonda de San Justo, Kilómetro 29 González Catán, Libertad, Merlo, Moreno, San Miguel, Ruta 202 y Ruta 197. Encomiendas El Negrito, seguridad y confianza. Gracias por elegirnos y feliz viaje. Viajes y mudanzas El Negrito. Comunicate al 11 6106 5220 y al 385 40 65 093. Muy bien, ahí estamos compartiendo la música nuestra. Escuchá este chango.
Abelito Massa. En las tardes del domingo suelo en los montes oír cuando tocan chacareras con arpa, bombo y violín. Chacarera de mi tierra, los montes te han de cantar. Mi corazón santiagueño entonces se ha de alegrar. Por ahí dicen que sos fiero, aunque fiero así te quiero. Aguasumas y hasta Mauca, mi Santiago de Estero. Chacarera santiagueña, chacarera de mi pago. Aunque muy lejos me encuentro, no me olvido de Santiago. Vamos, la segundita nomás para todos los amigos del círculo santiagueño de Berazategui. Al caer la tardecita el campo viste sus ganas y ya templamos las cajas para cantar unas vidanas. Desde que sale la luna hasta que alumbra el lucero, el viento nos trae del monte la voz de los vidaneros. ¡Sí, señor! En la Merced de Santiago me bautizó el obispo y al bautizarme me dijo santiagueño y buen bonito. Chacarera santiagueña, chacarera de mi pago. Aunque muy lejos me encuentro, no me olvido de Santiago. Muy bien, ahí estamos, Abelito Massa. Vos, ese chango que no. Impresionante, impresionante Abelito Massa, che. Chango que queremos mucho, conocemos hace mucho tiempo, con una humildad, un chango muy bueno, muy especial, con la gente, muy respetuoso. Abelito Massa. Por acá estaba escuchando, estaba mirando, a que está en la carpeta, Berna Crespín, ¿no? Y hay un chamamé al gigante misionero, se lo dedica a Miguel Gudiño. Miguel Gudiño, yo creo que la mayoría de los que están escuchando lo conocía al misionero Miguel Gudiño. Y estamos mirando ahí, no se olvide, el 10 de octubre, vamos a comenzar con las actividades. Ojalá que todo esté bien, que todo vaya bien y podamos volver con las peñas, volver para que todo el mundo pueda trabajar, ¿no? Para que todo el mundo pueda hacer su trabajo, los conjuntos puedan tener su trabajo, que son los que también han padecido, porque no es que han padecido únicamente los músicos, ¿no? Esta pandemia, porque han padecido los que organizan, han padecido los dueños o los que administran los lugares de evento, los salones de fiesta, el que hace sonido, ¿no? El animador, presentador, imagínense lo que significa una peña, ¿no? Comprar carbón, el carbonero, el que se le compra la harina, la carne, la verdulería. Es una cadena interminable hacer una peña. No es que sea, encima con lo costoso que está todo ahora, uno la va remando. Vamos a escuchar a Berna Crespín, al gigante misionero.
Desenvuelto misionero, animador de bailantas, le está sobrando garganta para comenzar su audición. Buen amigo, compañero, muy amable y servicial, con su programa radial nos transmite el sentimiento que él a todo momento siempre nos suele brindar. Defendés al litoral con humildad y cariño, amigo Miguel Gudiño, Vargas, Crespín y Avendaño, te desean todo el año éxito y felicidad. Ahí para Miguel Gudiño, ¿eh? Así que los que quieran, encargar empanadas, ¿no? Empanadas santiagueñas, hacemos todos los días, ¿eh? Anota el teléfono, 11 26 67 66 59. O si no, 11 33 02 22 58. Tenemos chori santiagueño, tenemos queso de cerdo, tenemos tamales, los que quieran tamales también tenemos, así que bueno, a estos números, repito, 11 26 67 66 59, 11 33 02 22 58. Ahí pueden. Las empanadas las tienen que encargar. Después el chori, el queso de chancho, los tamales están disponibles. Así que esto es en la calle 112 entre 10 y 11. También tenemos nuestro auspiciante. Por acá estaba. Acá está. Electricista matriculado, responsabilidad y calidad en su trabajo. Si querés colocar tu medidor, trabajamos con materiales y mano de obra certificados DCI. Todo en electricidad, instalaciones y arreglos. Trabajamos con tarjeta de crédito y débito. También hacemos trabajos de plomería. Nuestro WhatsApp 11 69 45 48 65. Electricista matriculado. Muy bien, electricista matriculado, ahí está, ¿eh? A ver, vamos a ir escuchando un tema más, a un padre calavera o parajes de mi pago. ¿Cuál escuchamos? Parajes de mi pago, ¿no? Cerca del pueblito de Herrera
está el paraje Granilla, donde mi infancia pasé, y a mi barrio Santa Catalina lo saludo con un chamamé. A la escuela 292 también la quiero nombrar. A mis amigos de Guañagasta, Manumo y Tacoatu, siempre los llevo en mi mente. A San Antonio de Coco, Gramillita y Paso Grande, ¿cómo me voy a olvidar a estos parajes de mi pago? Hoy los quiero recordar. Muy bien, ahí recordando algunos parajes que no... bárbaro. Bueno, por ahí estamos mirando a doña Flora Saavedra, le mandamos un abrazo enorme, a Alejo Juárez, a Tili Islas, por supuesto, agradeciendo a todos los que nos escuchan, a los que nos acompañan. Así que, a ver, un auspiciante. ¡Eso! Atención Florencio Varela y alrededores, para que tu dinero rinda más, ahora podés realizar tus compras en autoservicio mayorista y distribuidora Los Herrera. Todo lo que buscas en un solo lugar y al mejor precio. Comestibles en general, bebidas, artículos de limpieza y muchas novedades más. No te pierdas las grandes ofertas y promociones. Aceptamos tarjetas de débito y crédito, también Mercado Pago. Te esperamos en Mayorista y Distribuidora Los Herrera, en calle Río Traful, esquina Catamarca, barrio Pista de Trote de Florencio Varela. Nuestro WhatsApp 11 32 14 52 33. O encontranos en Instagram mayorista-los Herrera. En Facebook Mayorista Los Herrera. Todo lo que buscas en un solo lugar. Muy bien. Hemos andado saludándolo también a Calefón, Está ahí trabajando en el Loreto. Hemos pasado por la Dormida, de donde es doña Florita Saavedra, de donde es Carlitos Díaz también. Pasamos varias veces. Un saludo muy grande para Titi Matucheski, para Pupi Maldonado. Bueno, Pupi que se recupere lo más pronto posible, ¿no? Que también no anda del todo bien. A ver, estamos mirando aquí a Cacho Lobos y su santiagueñada, porque tiene una parte en donde cuenta cuentos, ¿no? Antes de empezar a tocar. Y escucha este está bueno. Santiago del Estero, que es mi tierra natal, a más de 100 kilómetros de la ciudad capital hay un pueblo que se llama Artamisi. Ustedes ya alguna vez van a andar por allá. Un lugar muy tradicionalista y de habla quichua. En forma accidental conocí a un señor amigo, Luis se llamaba. Llegué hasta esa localidad acompañado de mi guitarra
pues tenía que actuar en una escuelita de Puerta Grande, que dista 12 kilómetros de Atamisqui. Ahí fue donde conocí a este amigo. Llegué hasta su rancho a pasear y como buen santiagueño sencillo y atento, recurrió a un chico de 6 años para que me atendiera diciéndole: Diploma, traiga una silla para el señor. Diploma, ponga la pava. Diploma, traiga el mate y la hierbera. Como es de suponer, me llamó tremendamente la atención el nombre del niño. Fue entonces cuando me dirigí a mi amigo preguntándole el porqué del nombre. A lo que refregándose las manos me contestó: y vea, señor, la he mandado a mi hija a la ciudad para que estudie corte y confesión, y ese es el diploma que me ha traído, señor. Se va una samba. Primera. Adentro. La luna que alumbra mi pago brilla con más esplendor y en nochecitas templadas, oyendo vidalas, alumbra mejor. Y en nochecitas templadas, oyendo vidalas, alumbra mejor. Plateando el camino me besa cuando me siente cantar, luego su luz que derrama florece en la rama del algarrobar. Al otro lado. Luna santiagueña, no me dejes de alumbrar, voy en busca de mi dueña, yo sé que ella sueña con verme llegar. Voy en busca de mi dueña, yo sé que ella sueña con verme llegar. Se va la segunda. Mi canto no tiene pesares, porque la luna le dio nocturna luz de esperanza, que vuela y alcanza la gracia de Dios. Nocturna luz de esperanza, que vuela y alcanza la gracia de Dios. Una vuelta. Milagro que vive en mi samba, consuelo en la soledad, fiesta en la noche norteña, luna santiagueña que alumbra y se va. Al otro lado. Luna santiagueña, no me dejes de alumbrar, voy en busca de mi dueña, yo sé que ella sueña con verme llegar. Voy en busca de mi dueña, yo sé que ella sueña con verme llegar. Muy bien. Viajes y encomienda Freddy. Salimos todos los jueves desde Atamisqui a Berisso y los viernes de Berisso hacia Atamisqui. Pasamos por Berazategui, Constitución, kilómetro 29, Merlo, Moreno, ruta 197 y 202. En Santiago pasamos por Mailín, Forres, Brea Pozo, Loreto y Atamisqui. Viajamos en coche semicama. Comunicate al teléfono 0221 59 59 154. O al 0221 54 67 044. Viajes y encomiendas Freddy. Aquí está mi chacarera, viejo pueblo de la Prida. Mi canto es pura nostalgia y mi voz es una herida, y hasta cosquillea mi sangre al nombrarte tierra mía. Se va la primera.
Lo que falta, changuito. Electrofrío MR, todos los servicios para tu aire acondicionado. Colocamos y también hacemos service. Trabajamos con personal especializado en refrigeración, heladeras comerciales y familiares y también cámaras frigoríficas. Llámanos al 11 69 45 48 65. Nuestro Facebook, Electrofrío MR. Electrofrío MR. Usted está escuchando alfamisky.com, la radio en línea. Una suspa dando vueltas alma mía, sin decir que te quería, son quetillo y tencacuspa. Cambra y cuya mi amuspa, por darte mi corazón, he perdido la razón, son que tu y tan aquí. No hay desespero. Cacuina mi bacaspa por el monte silencioso. Triste andaré sin reposo, guayuna y camayuyaspa. Amor, ni quita tu paspa, si no dices que me quieres, así mi canto tú debes, son toiquillampu y achispa, consola y tarinispa, si algún cariño me tienes. Cuspa, chucucuspa, te remito este papel para decirte por él, Purisa y Canaguayuspa. Guata, muyuspa, recelando de tu amor, si me tratas con rigor, Sacha camino capiza, loco y aspa mi purisa, lleno y desesperación.
mi vida y su yaspa, de tu cariño una seña. O alguna prueba halagüeña, son coitacucitipaspa. Buscata vida y muspaspa, sácame de esta aflicción, que mi triste corazón mancha cuspa un cuyaspa, Putini vida y su yaspa, saber tu resolución. Muy bien, ahí estamos compartiendo. Bueno, nos alegramos que poder empezar con los festivales, ¿no? Bueno, ahí tenemos un par de... En octubre, por ejemplo, el 17 Día de la Madre, nosotros no vamos a hacer ninguna actividad, vamos a respetar a todas las madres, así se quedan en su casa, porque bueno, también las madres que trabajan en el círculo santiagueño, cada uno pueda quedarse, ¿no?, en su casa. Y después, el 14 de noviembre son las elecciones, que bueno, obviamente no va a haber. Después, me falta confirmar que hoy a la noche seguramente voy a estar, o mañana, con Coquito Vanegas, que tiene la fecha, creo que del 24 de octubre. Así que vamos a ir invitándoles ya para que, bueno, vayan escuchando y vayan mirando el Facebook, en donde van a tener toda la información en este Facebook, Yo soy el festivalero y solo vine a cantar, uno que me aplaudan, solo veo hacerte feliz. Ser festivalero traigo alegría, en mi canción a la pena no le canto porque se daño al corazón. Festivalero soy, señor, un mensajero del amor. Festivalero soy, señor, un peregrino trovador. Festivalero soy, señor, traigo esperanza en mi canción. Festivalero soy, señor, porque Dios quiso, soy cantor y me acompaña mi guitarra trasnochadora de mis sueños, y aunque mi alforja esté vacía, de la alegría soy el dueño. Yo soy el festivalero aventurero, un soñador que sabe que no hay fronteras, que todo tiene un corazón. Me dice el festivalero de coplas, de aquí de allá samba, tango, chacarera, abanico. Donde falta festivalero, un mensajero del amor. Festivalero soy, señor, un peregrino trovador. Festivalero soy, señor, traigo esperanza en mi canción. Festivalero soy, señor, porque Dios quiso, soy cantor y me acompaña mi guitarra trasnochadora de mis sueños, y aunque mi alforja está vacía, de la alegría soy el dueño. Yo soy del festivalero. Ahí está, ¿eh? La noche sobre la espuma del río, en la sala de un lochado,
sobre la pluma del río, que la sala de un lochado, bueno, Bueno, ahí está Carlito, Carlito Teve. Por acá estaba mirando, ¿no? Gran revuelo, dice, por la visita de Carlitos Teve. Cuando yo anduve, nadie hizo revuelo, che. Terrible, terrible la visita. Bueno, ya saben que los Teve tenemos raíces, enmarcadas en Santiago del Estero, por eso Carlito también vuelve a sus raíces, a pesar de vaya a saber, ¿no? De cómo viene de sus abuelos, sé que viene de sus abuelos, ¿no? Esto de ir a Santiago del Estero. Carlito al Apache provoca todo un revuelo por donde vaya, desde Loreto hasta la ciudad capital, pasando por Nueva Francia. Justamente en las redes sociales se multiplicaron las producciones de un video en donde el ex capitán de Boca, Junior, saludó a los vecinos de Nueva Francia por haberse cumplido un nuevo aniversario de esta localidad del departamento Silípica. ¿Qué tal? A ver, si sale eso. Ahí lo estamos Para mirando. la gente de Nueva Francia le quiero mandar un fuerte abrazo. Saludos. Para la gente de Nueva Francia le quiero mandar un fuerte abrazo. Saludos. Para la gente de Nueva Francia le quiero mandar un fuerte abrazo. Saludos. Toma tu Carlito. Se pasa que no. Y bueno, por lo menos uno de estos, los jugadores, no importa si es de Boca, de River, pero que vuelvan, porque no todos son de aquí, por más que, bueno, después se hagan famosos, y tengan plata y todo eso, está bueno que vuelvan a sus raíces, ¿no? Eso nos pone contentos. Hoy en Santiago del Estero, más o menos 35, 37 grados. Todos los días que, bueno, me ha tocado estar, no ha pasado los 30, ha sido entre nublado y todo eso. A ver, dice Añatuya, desborde masivo de motociclistas al interrumpir la policía en una fiesta clandestina organizada por un verdulero. En Santiago todavía te corren, no te va a creer que... Y te corren mal, a ver, ¿qué dice? Otro artículo, guarda, dice, descubrió a su esposa con un desconocido sordo y mudo. Hubo escándalo en Saladina. Mirá el sordo mudo, che. Estaba cuarteando al amigo, pues. Que dice, murió una joven que iba en una moto con un amigo. La verdad, mucho accidente de motos en Santiago del Estero, pero muchos, Yo sé que todo nos sale en los medios, yo sé que todo nos sale en los diarios, pero lamentablemente en Santiago del Estero se producen muchísimos accidentes, ¿no? Tili Isla, Nardo Jiménez, José Pogonza, Juárez José, hola Tono, María Esther Patroncini, bueno, ahí lo saludamos a María Esther Patroncini y a Luisito Pacheco, por supuesto, Así que bueno, muchas gracias a todos, Vamos a ir buscando después, por ahora vamos a ir compartiendo la música y vamos a ir buscando algunas guarachitas que no. Toda mi gente de Campo Gallo, pueblo lindo donde nací, esta cueste muchachos, esta cueste nomás, arriba esos carnavales nomás.
Con su permiso, señores, quiero nombrar a mi pago, ese pueblito tan lindo y tan querido donde nací. Siempre te llevo presente y donde vaya estarás conmigo. Ay, Campo Gallo, te juro, siempre que pueda te vuelvo a ver. Tu vereda es arbolada, la plaza ayer se pasó a nivel, donde canté con los changos en madrugada de carnaval. ¿Cómo olvidar esos barrios y la llegada a la estación? Los centros llenos de gente, hoy los recuerdo con emoción. Hoy que me encuentro tan lejos, te extraño tanto, quiero volver. Mi Campo Gallo querido, donde yo cante te nombraré. Y allá para los carnavales en el Atlético y Colosal, todos los changos del pueblo tomando un vino me esperarán. ¿Cómo me voy a olvidar de esas madrugadas en ese paso nivel que habremos guitarreado, muchachos, en esa barra linda de Deportivo Comercio y de gente linda de Atlético Campo Gallo? Con su permiso, señores, quiero nombrar a mi pago, ese pueblito tan lindo y tan querido donde nací. Siempre te llevo presente y donde vaya estarás conmigo. Ay, Campo Gallo, te juro, siempre que pueda te vuelvo a ver. Tu vereda es arbolada, la plaza ayer se pasó a nivel, donde canté con los changos en madrugada de carnaval. ¿Cómo olvidar esos barrios y la llegada a la estación? De ese tren lleno de gente, hoy lo recuerdo con emoción. Hoy que me encuentro tan lejos, te extraño tanto, quiero volver. Mi Campo Gallo querido, donde yo cante te nombraré. Y allá para los carnavales en el Atlético y Colosal, todos los changos del pueblo tomando un vino me esperarán. Querido, donde yo cante te nombraré. Y allá para los carnavales en el Atlético y Colosal, todos los changos del pueblo tomando un vino me esperarán. Mi Campo Gallo querido, donde yo cante te nombraré. Mi Campo Gallo querido, donde yo cante te nombraré. Muy bien, ahí, Huguito Flores, allá recordando esa juventud, esa niñez, allá en los pagos de Campo Gallo, departamento Alberdi. Ahí cito nomás de Agustina Libarona, muy cerquita, de Agustina Libarona, Donadeo y Campo Gallo. Hace rato que no vamos. Los caminos en esa zona no son muy buenos, mucho lujo, pero los caminos allá en el norte, hay una forma de que, bueno, los santiagueños están muy disconformes con los caminos de Tintina para allá, che. Así que, a ver qué hay por acá. ¡Cándale, guaracha! Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar. Hubiera preferido decirlo en persona. Es que supe algunas cosas que no me gustaron. Entrar en detalles a despejar. Porque eres así. Porque eres así. No te deseo, corazón, te digo. Deseo que seas feliz aunque no sea conmigo.
acomodado todo mi interior. ¿De qué me sirvió? Yo no merezco ser segunda opción de nadie. De todo esto, aquí yo soy el responsable por no preguntar antes de empezar. Y sé que a veces no sale como uno quiere. No pasa nada, aquí ninguno de los dos se muere. Me vas a olvidar, te voy a olvidar. Y si al principio hubieras dicho la no me hubiera enamorado, yo también sé jugar. Esta santiagueña, Tal vez alguno de los dos ya esté casado, viviendo en el lugar equivocado. Tal vez también te han preguntado si existe alguien más y lo has callado. Tal vez estamos en problemas, tal vez hemos soñado una aventura. No importan los años, amor de mi vida, yo siempre te extraño. Después de ti, ya no volví a ser el amor. Me siento culpable, me acuesto con alguien por obligación. Estoy confundido, durmiendo con ella, soñando contigo. Después de ti, ya no volví a ser el amor. Te juro mi vida, desde que te vi ya no soy quien soy. ¿Qué tal si nos vemos y no sé contar si lo hacemos por última vez? Mi Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, a bailar, no se me quede en Guarachero. ¡Vamos, vamos! Desde ahora, mi maleta está afuera. Voy a dejarte, te dejaré. Por favor no me implores, por tu nombre no llora y no pide perdón, Fuiste la culpable, este amor se acabara. Fuiste quien destruyó toda mi vida. Fuiste quien lastimó mi corazón. Tú fuiste mala y me dejaste solo y sin salida. Te dejo ahora, por favor no me implores. Yo te voy a querer y te voy a extrañar. Quizás mañana, tal vez ayer. DJ Ezequiel Farías en vivo. Esto le quiero dedicar a mis amores, porque son y serán la razón de mi vida. Para ustedes, rayitos de luz. Yo te voy a querer y te voy a extrañar, quizás mañana, tal vez ayer. Yo seré de tu voz, tu susurro de amor,
que me fascinan cuando me miman la luna y tu amor. Mientras la luna luce tu cuerpo, siento nostalgias. Hoy quiero amarte hasta el cansancio, quiero morirme de amor en tus brazos. Yo te voy a querer y te voy a extrañar cuando despierte y ya no encuentre a tu amor. Y la luna es mejor que no juguemos. Muy bien, ahí estamos escuchando algunas guarachitas, vamos a ir cambiando, vamos a ir buscando. A ver qué hay por acá. Agradecemos a todo nuestro público por el apoyo incondicional en estos 20 años de trayectoria. Enrique Massa y la verdadera. Cuando estés con él, mirando sus ojos, dile de frente que ya no lo amas. Cuando estés con él, confiésale todas las cosas que hicimos aquí en esta cama. Cuando estés con él, dile que te marchas, que ya no lo quieres, que ya estás cansada de fingir cariño, que lo que sentías ya no queda nada. Dile aunque le duela, que le duele el alma. Cuando estés con él, dile que hace tiempo que nos encontramos siempre a sus espaldas, que sientes conmigo las cosas que hoy no sientes en su cama. Dile aunque le duela, que ya no lo amas. Para vos, amigo Luis, para que me de la delicia. ¡Baila, vamos, vamos! ¡Baila, ya ves, Dani, junto a Joel Sánchez! El espanto en sus ojos le ahuecó la mirada y mezclando su rimel lágrimas negras tiñeron su cara. Juro que me dio miedo, verla así me asustaba. Y apuré la partida y sin despedida me fui de la casa. Pero al cruzar la puerta me gritó con el alma, me lanzó con dolor la peor maldición de esa boca gitana. Ojalá te enamores, ojalá te confundan los aromas tantas veces. Ojalá que la lluvia cuando caiga no te moje y que sientas bien lento como el corazón se rompe. Ojalá te enamores, ojalá que le esperes 1 y 10 y 100,000 noches y que cuando ella vuelva no te animes al reproche, aunque traiga consigo el perfume de otros hombres. Ojalá te enamores como nadie en la tierra, ojalá te enamores de alguien que jamás te quiera. Muy bien, ahí estamos escuchando a Enrique Massa. Estaba mirando por acá, ¿no? Estaba mirando por acá. El enano de Soncho Corral, che. Tunas gratis, ¿eh? Vamos a escuchar al enano de Soncho Corral. Ahí vamos a buscarlo. Claro, este es bravo, ¿eh? Yo te digo que es bravo el enano de Soncho Corral, ¿eh? Escucha. Directamente desde Soncho Corral, ¿quién ha llegado?
Suncho Corral, me ha pasado algo raro, les voy a contar. Yo buscaba mi presa por la terminal y en el puesto de Pancho me puse a esperar. No venía mi guaina, empecé a caminar sin saber la cagada que me iba a esperar. Guarda con el enano de Suncho Corral, aparece a la noche y te hace recagar. ¿Quién ha llegado? Caminando tranquilo por la oscuridad, de repente escucho que me hablan de atrás. Me doy vuelta y lo veo al enano parado, me pegó una patada y mi gorra volado. A mi china no la he vuelto a ver, qué dolor, por culpa del enano que lo reparió. Yo no pude hacer nada, no pude escapar de las patas de piña, perdí la cuenta. Guarda con el enano de Suncho Corral, aparece a la noche y te hace recagar. Hasta que me ha dejado descalzo, ahora anda de topper, último modelo el desgraciado. Me lo ha sacado un celular nuevito y ahora me da mensaje a mi prima y firma el enanito. Alguno anda tranquilo porque el enano ahí lo ataja el pata en lana y no lo deja salir. Parece que ahora en Suncho van a poder dormir. Se dice que el enano se viene aquí mili. Guarda con el enano de Suncho Corral, aparece a la noche y te hace recagar. Ahí estamos, compartiendo la música del enano de Suncho Corral, Tunas Gratis. ¿Qué les pareció? Salvaje, ¿no? Salvaje, che, el enano ese. No, tenía un CD que había... tiene, mejor dicho, es un MP3 que tiene un montón de grupos que muchos no los conozco, la marca chamamecera, Caburé chamamecera, danza folclórica, los Chávez, los Crespine, bueno, los Cristales, los hermanos Serrano, los Mimosos, todo eso, hay varios que no los conozco, che. Aquí vamos a abrir uno, los Mimosos, a ver. 20 años ya pasaron de aquel debut en una bailanta. Mi corazón se agiganta al sonar del acordeón. Se vibra de emoción al recordar aquel día. Y hoy estamos nuevamente a bailar con alegría. Chamamé tropical 18. Angelito se vino de enganchadito nomás. ¡Ay!
Nos vamos entre ríos hacia Villa Clara, che. Esto para que lo bailes, Aníbal Ramírez, con alegría. Venga, Ronald, gente de mucho coraje y que al verlo se abatata. Usa escuelina, alpargatas, pañuelo, bata, sombrero, se meten todo en revero para las guainas, caradura, manito con la cintura, cantor, periodista, poeta, famado artista, conocido en todo el pago, respetado para el trago y para el facón de gran vista. Como suena Santa Valera, José, porque no te quedes con el ojo nomás. Para vos, gringo Mendoza, que desde el cielo nos mira, siempre te recordaremos con alegría. Angelito por la ruta en el 772, llevando a la barra de los mimosos y abrazado a su acordeón. Como suena esa guitarra, Hernán, porque golpea fuerte la tumba de la Oh, paso Mocoretá, tus calles supieron ser testigos de aquellos días de ayer, cuando a caballo te crucé y por conquistar una ingrata, yo toqué este chámame.
Muy bien, ahí escuchábamos a Los Mimosos. No sé dónde será este chango, pero bueno, se llaman Los Mimosos, ¿no? Al Cuentazo, Zapateando el Talapozo, Cruce del Río, tiene varios temas, ¿eh? Vamos a escuchar bonito más un... Así nos vamos yendo, ¿eh? Eso, y qué bien que lo baila Juancito Soplando, doña Celestina, Se llama Eliseo Castillo, este hermoso chamamé. Una razón debe haber para quererte nombrar, porque fuiste un hombre servicial, honesto a carta cabal. Por eso, Eliseo Castillo, hoy te quiero recordar. Muy bien. Ahí estamos. Los Mimosos, compartiendo en esta tarde. A ver, vamos. A mí me gusta mucho ¿cómo le puedo decir? Las letras que hace este hombre, Juan Oscar Gómez. Este es un tema que personalmente me gusta mucho y lo quiero compartir con ustedes. Y después ya casi que nos estamos yendo. Hijo de ferroviario. Hermoso tema. Ahora lo vamos a ubicar. Hijo de ferroviario, así lo siento, lo digo en orgullo, grito a los cuatro vientos. Trabajador de pala, fue capataz un tiempo, amigo del durmiente, del verano al invierno, tormentas, vendavales, no hay para nada, igual llevaba a cabo mi viejo la jornada. En la playa desierta, verano te recuerdo, derramando frescuras, venía el tren aguatero, la gente lo aguardaba como a lluvia de enero. Las gargantas sedientas, fuiste alivio y remedio. Se fue el tren pasajero, entre chispas y el cielo. Qué bella algarabía cuando se asomaba ese monstruo de acero. Ver al niño vendiendo el trabajo, su esfuerzo, las manos de mi madre amasando el sustento, rigor de mi tiempo.
levantaron las vías, desapareció el pueblo. Entre el polvo y el viento veo al tren andariego, llegando en la mañana, avivando el silencio, repartiendo esperanzas al chango chipaquero. Se ha vendido la patria, destrozaron los sueños, en la estación sin vida quedó el andén desierto. Solo existe el fantasma oyendo desde lejos el tronar de los fierros, el llanto del abuelo. Se fue el tren pasajero entre chispas y el cielo. Qué bella algarabía cuando se asomaba ese monstruo de acero. Ver al niño vendiendo el trabajo, su esfuerzo, con sonrisa en sus labios, dibujando un mundo colmado de sueños. Hijo de ferroviario soy, así lo siento, lo digo con orgullo. Grito a los cuatro vientos. Muy linda letra, che, muy sentida, ¿no? Para mi gusto. Muy sentida, ¿eh? A ver. Alégrate corazón, no tienes por qué sufrir. Alégrate corazón, no tienes por qué sufrir. Que la vida de los dos perfuma el aire de aquí. Que la vida de los dos perfuma el aire de aquí. Nada se hace sin amor. Nada se hace sin sentir. Te dará el amanecer, un beso el aire de aquí. La pureza del cristal quedará en tu sonreír y en el alma sentirás la luz del aire de aquí. Que algún día, corazón, te enamoras tú de mí, cantaremos al amor, amor con aire de aquí. No te entregues corazón, que yo quiero en mi jardín. No te entregues corazón, que yo quiero en mi jardín. Cultivar con emoción la flor del aire de aquí. Cultivar con emoción la flor del aire de aquí. Si algún día te marchas, no te olvidarás de mí. Donde estés te besará la piel del aire de aquí. Y si piensas regresar, después de andar por ahí, no te olvides corazón, te espera el aire de aquí. Quiera Dios que al final, cuando tenga que partir, ojalá pueda alcanzar la paz del aire de aquí. Muy bien, ahí estamos escuchando Tardes Amarillas, hermosa interpretación. A ver, por acá lo teníamos, a Gaby Gualtieri, puebleros riojanos, che. ¿Cómo te va, Gaby? Hola, Juancito querido, ¿cuándo vuelve el círculo? Eso. Abrazo a la distancia, lo dice. Bueno,
estamos tratando, creemos que ya volveremos de a poco, no digo a la normalidad, pero bueno, esperemos, Gaby, ya poder arrancar con las peñas, ¿no? Arrancar con el trabajo que veníamos haciendo, pero bueno, realmente ha sido muy duro todo esto y bueno, esperemos que pronto podamos volver, ¿no? Volver con todas las actividades, ¿no? A ver. Puebleros riojanos. Y nos vamos, ¿eh? Aprenderás a llorar. Se borrará tu sonrisa burlona. Mañana tristeza será cuando no esté mi sombra. Pronto descubrirás que no eres dueña y señora de lastimarme y esperar ver a mi alma que llora. Porque me dejaste solo, amor, cuando más te amaba. Ya verás, sufrirás, pedirás perdón a quien te ama, te ama. Aprenderás a llorar cuando comprendas que solo me tendrás en tus recuerdos. Aprenderás a llorar cuando te falte mi amor y lo dulce de mis besos. Aprenderás a llorar cuando comprendas que solo me tendrás en tus recuerdos. Aprenderás a llorar cuando te falte mi amor y lo dulce de mis besos. A orillitas del camino hay un niñito pequeño, llora, llora sin consuelo. Le ofrecí unos caramelos, preguntándole al pequeño, cuénteme quién le pegó. No, señor, no me han pegado, contestó el niño asustado. Mi madrecita se ha dormido y no la puedo despertar. Ella se durmió llorando, diciendo, pequeños míos, le besó sus labios fríos y allí quietita se quedó. Ella tiene mucho sueño, para siempre se ha dormido. No le hagamos ningún ruido, ven y recemos aquí los dos. Con esto le vamos diciendo hasta mañana.
camino hay un niñito pequeño, llora, llora sin consuelo. Le ofreció unos caramelos, preguntándole al pequeño, cuénteme qué le pegó. No, señor, no me han pegado, contestó el niño asustado. Mi madrecita se ha dormido y no la puedo despertar. Ella se durmió llorando, diciendo, pequeños míos, le beso sus labios fríos y allí quietita se quedó. Ella tiene mucho sueño, para siempre se ha dormido. No le hagamos ningún ruido, vení, recemos aquí los dos. Vení, recemos aquí los dos. Puebleros riojanos de la mano de Gaby Gualtieri. Ahí nos está diciendo que en noviembre nos vamos de gira por Buenos Aires, así que bueno, puebleros riojanos en noviembre por Buenos Aires. Bueno, así nos vamos hasta mañana. Vamos a estar compartiendo nuevamente por ahí cerca de las 19 horas. Será hasta mañana. Un saludo a todos los promesantes de la Telecita. ¡Adentro! A Marcelo Contreras y al Círculo Santiagueño. ¡Se acaba! ¡Venga la otra! ¡Adentro! Para Hernán Montes de los Pagos de Cazadores. Amigo Tito Suárez y la gente de Tacana. Muy uy. Un saludo a toda la gente de Coroneles también. ¡Ya acaba! ¡Yacarera! ¡Adentro! ¡Apa, tiapuy! ¡Vuelta entera! ¡Otro zapateo! 9 de la noche en punto. Alfamiski.com, la radio santiagueña, desde Berazategui al mundo. Bicicletería El Rayo, pintura, soldaduras, repuestos en general, accesorios de competición, ventas de bicicletas nuevas y usadas. Y atención, atención. Tenemos plan canje, entrega tu bici usada y llévate una nueva o una reacondicionada a nueva. Por consulta, llamanos al 11 49 49 32 69
o acércate, estamos en Avenida Italia, entre 149 y 150, a 5 cuadras del Bajo a Nivel. Bicicletería El Rayo te espera. Gracias por elegir El Negrito Viajes. Gracias por elegir El Negrito Viajes. Viajes y encomienda a la provincia de Buenos Aires. Pasamos por Rotonda Alpargatas, Cruce Varela, Rotonda Bursaco, Lavallol, San Francisco Solano, Monteverde, Cruce de Lomas de Zamora, Rotonda de San Justo, kilómetro 29 González Catán, Libertad, Merlo, Moreno, San Miguel, Ruta 202 y Ruta 197. Encomiendas El Negrito, seguridad y confianza. Gracias por elegirnos y feliz viaje. Viajes y mudanzas El Negrito. Comunicate al 11 6106 5220 y al 385 40 65 093. Empanadas santiagueñas. Venta de empanadas de carne al horno y fritas. Únicamente por pedido. Comunicate con nosotros al 11 33 02 22 58 o también al 11 26 67 66 59. También recibimos tu pedido para cumpleaños o cualquier tipo de eventos. Aceptamos Mercado Pago. Empanadas santiagueñas. Electricista matriculado. Responsabilidad y calidad en su trabajo. Si querés colocar tu medidor, trabajamos con materiales y mano de obra certificados DCI. Todo en electricidad, instalaciones y arreglos. Trabajamos con tarjeta de crédito y débito. También hacemos trabajos de plomería. Nuestro WhatsApp 11 69 45 48 65. Electricista matriculado. Viajes y encomienda Freddy. Salimos todos los jueves desde Atamisqui a Berisso y los viernes de Berisso hacia Atamisqui. Pasamos por Berazategui, Constitución, kilómetro 29, Merlo, Moreno, ruta 197 y 202. En Santiago pasamos por Mailín, Forres, Breaposo, Loreto y Atamisqui. Viajamos en coche semicama. Comunicate al teléfono 0221 59 59 154. O al 0221 54 67 044. Viajes y encomiendas Freddy. ¡Eso! Atención Florencio Varela y alrededores. Para que tu dinero rinda más, ahora podés realizar tus compras en autoservicio mayorista y distribuidora Los Herrera. Todo lo que buscas en un solo lugar y al mejor precio. Comestibles en general, bebidas, artículos de limpieza y muchas novedades más. No te pierdas las grandes ofertas y promociones. Aceptamos tarjetas de débito y crédito. También Mercado Pago. Te esperamos en mayorista y distribuidora Los Herrera, en calle Río Traful, esquina Catamarca, barrio Pista de Trote de Florencio Varela. Nuestro WhatsApp 11 32 14 52 33. O encontranos en Instagram, mayorista-Los Herrera. En Facebook, mayorista Los Herrera. Todo lo que buscas en un solo lugar. Electrofrío MR. Todos los servicios para tu aire acondicionado. Colocamos y también hacemos service. Trabajamos con personal especializado en refrigeración, heladeras comerciales y familiares y también cámaras frigoríficas. Llámanos al 11 69 45 48 65. Nuestro Facebook, Electrofrío MR. Electrofrío MR. Usted está escuchando ashpamishki.com, la radio en línea. En memoria de Coco Ávila, saludo a todos los atamisqueños.